Juzgue usted si los mexicanos promedio podemos tener motivos para celebrar los avances en estos años en materia económica y social. Revisando cifras del INEGI y de Banco de México, es claro que podemos concluir que el promedio de crecimiento de nuestra economía en el primer trienio de esta administración será del entre 1.5 al 1.8% en términos del PIB, es decir, avance muy triste. Esos niveles, para lo que necesita México, que son tasas anuales del 5% mínimo para generar empleos, nos hablan de crecimientos negativos, aunque sean positivos, pero son negativos para lo que necesitamos, nos guste o no. La deuda pública es la más alta de la historia reciente, más de 6 billones de pesos, es decir, 6 millones de pesos. Por ahí dicen que no, que es muy poca, que es pequeñita, es mucho dinero. Serán las mangas del muerto, pero han metido al país en un problemón porque cualquiera con dos dedos de frente recordará que las grandes crisis de este país son precedidas por grandes deudas públicas que provocan devaluaciones y fracturas financieras que por tradición fueron soportadas con créditos puente del gobierno estadounidense, del Fondo Monetario, del Banco Mundial y del Banco de Pago Internacionales. Por más que las autoridades aplaudan un dólar de 18 pesos, es muy malo. Levante la mano quien depende de las exportaciones o gana vía exportaciones. Pocos en términos relativos, ¿verdad? Los demás, por supuesto, que nos vemos golpeados en nuestros presupuestos debido a esos pesos devaluados o ajustados que hacen que lo importado cueste más. Ahora, cuando vamos al súper a comprar medicinas, nos advierten sobre el precio, increpo al de la farmacia. Ya volvieron a subir las medicinas, ¿verdad? Responde, sí señor, ya cuesta otra vez más esa medicina. Pero o la compro o me enfermo más o me muero. No hay problema, dejo de consumir muchas cosas para tener las medicinas. Al dejar de consumir para comprar medicinas, ¿qué cree que provoco en la economía? Nada más con mi nuevo comportamiento individual. Se contraen las ventas, las empresas se quedan con más inventarios y para ajustarlos, ¿qué hacen? Recortan turnos de trabajo. ¿Cómo recorta usted turnos de trabajo? Le dice a sus empleados, vengan 6 en vez de 8 horas, con lo que se les paga menos. O de plano, durante X meses tenemos que despedir al turno A, B o C, así es sencillo. Ahora imagine el impacto cuando cambiamos nuestros hábitos de consumo millones de personas porque todo cuesta más. Piense nada más en la recomposición de mercados que se adaptan para sobrevivir, en detrimento de sueldos, prestaciones y por supuesto empleos. Y surge el miedo. El miedo hace que el empleado acepte salarios raquíticos por miedo a la otra opción, que es el desempleo. Entonces los informes hablan de que se crean más empleos, sí se crean más empleos, pero con salarios paupérrimos. A ver si así levantan ustedes una economía. Curioso, en su tercer informe el presidente habla de que se crearon no sé cuántos empleos, pero el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, anunció que este año 250,000 compatriotas se van a quedar sin empleo. Agréguese, insisto, malos sueldos o empleos temporales. Tal vez ahí entendemos el cambio de fichas en gabinete. Cambio de secretario de Desarrollo Social o debiera ser de Responsabilidad Social. ¿Menos pobreza extrema? Sí, ahora la reclasifica en tipos de pobreza extrema. Eso da margen para muchas interpretaciones. En cambio hay ahora más pobres que cuando comenzó este sexenio. En vez de 53 millones de pobres, hoy por hoy somos 55 millones de pobres. El petróleo, ya que decide el precio del barril de petróleo mexicano de exportación a 33, 34, 35, lo que usted quiera, no da. Simplemente no da para financiar, no al país, al gasto público. Me da pena seguirle. Actividad industrial de la patada, tanto por hacer en nuestro país y sin embargo no se puede. Pero nos tienen atorados con algunas estrategias verdaderamente histéricas, psicodélicas. La buena noticia de estos días, en el marco del 22º Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería en Guadalajara, se estableció el domingo 6 de septiembre un nuevo récord Guinness, al registrar el mayor número de jimadores de agave laborando en un solo momento y en un mismo lugar de la historia. 251 jimadores en la glorieta de la Minerva en Guadalajara. Si las ganas de trabajar sobran, si los oficios se tienen, entonces ¿qué pasa? Las condiciones económicas no están diseñadas para las necesidades de la sociedad mexicana. Alguien debiera sentarse a coordinar a todos los sectores para que las acciones de gobierno, del sector privado, sindicatos, institutos y otros más, se den a la tarea de ver cómo crear empleos a la de ya. Bonito pensar en cambios estructurales a largo plazo, pero cuidado, como decía el gran economista John Maynard Keynes, cuando le preguntaban qué era el largo plazo, simplemente respondía, es el periodo
en el que todos estamos muertos. Para un gobierno, el largo plazo es un sexenio. Para la industria grande, 25 años. Para las pymes, 3 años. Para un trabajador promedio es máximo 3 meses antes de pasar hambre. Estos desfases deben tomarse en cuenta cuando estamos en los abrazos, felicitaciones y pasarelas discursivas. Pero córranle, que según las cifras actuales, se nos está acabando el tiempo.